Bienvenidos al curso de Introducción al Psicoanálisis. Hoy vamos a estudiar la diferencia entre tiempo real y tiempo histórico. Hoy hablaremos de uno de los temas más complejos en psicoanálisis. Tan complejo es que Freud, para referirse al tiempo de lo psíquico, al tiempo del inconsciente, dice: el inconsciente no tiene tiempo. Que el inconsciente no tiene tiempo quiere decir para Freud que el tiempo del inconsciente es otro tiempo diferente al tiempo que se mide con el reloj, al tiempo de la experiencia cotidiana, al tiempo físico que la física toma como patrón único de medida. Un tiempo diferente al tiempo percibido por el sujeto y que se opone a la concepción dominante del tiempo de la época de Freud y también al tiempo que manejan muchos sociólogos, antropólogos, científicos y filósofos contemporáneos. El tiempo de la experiencia cotidiana tiene la característica de transcurrir. Su esencia es la esencia de la medida de su transcurso. Incluye su propia definición del espacio. Para esta ideología sobre el tiempo sería un transcurrir desde un punto del espacio a otro punto del espacio. Este es el tiempo que no hay en el inconsciente. Me miro en el espejo y solamente me doy cuenta de que he envejecido si me comparo con aquella otra vez, hace 5, hace 10 años, que me miré en el espejo, o con esa fotografía de hace 5 o 10 años. Ahí es cuando me doy cuenta de que ha habido un transcurso, de que he envejecido. ¿Ustedes se preguntaron alguna vez qué es el tiempo? San Agustín lo hizo y decía: si no me preguntan acerca de qué es el tiempo, sé qué es el tiempo de mi vida, de mis experiencias, de mi fe. Pero si me preguntan acerca de la estructura determinante del tiempo, de una teoría del conocimiento que me permita dar cuenta acerca del tiempo, entonces no sé qué es el tiempo. Puedo dar cuenta de mis percepciones sobre el tiempo y de las representaciones que voy asociando a esas percepciones sobre el tiempo. Y esto, las percepciones y las representaciones asociadas a ella, configuran mi ideología acerca del tiempo. Según esta ideología basada en las percepciones de los sentidos, el tiempo transcurre y va desde el pasado hasta el presente y se encamina hacia el porvenir. Va desde el pasado, que sería lo que ya aconteció, lo que sé, conozco o desconozco de lo que ya aconteció, produciría el presente, lo que está siendo, y no podría seguir ninguna otra ruta que no sea la ruta hacia el futuro, es decir, lo que todavía no ha sido. La concepción que se tiene del tiempo es tal que se lo ve transcurriendo
fuera del sujeto, fuera del lenguaje, como si el sujeto fuese atemporal. Lo único que puede hacer el sujeto con ese tiempo es medirlo, calcularlo, mensurarlo. Esta concepción del tiempo regía el campo científico e ideológico hasta la aparición de la ciencia psicoanalítica. Esta concepción del tiempo lineal, cronológica, se desprende de la concepción aristotélica del tiempo. Tiempo como medida de un transcurso que va desde el pasado, pasa por el presente y se encamina hacia el porvenir. Esa es la concepción aristotélica del tiempo. Un tiempo que siempre produce la ilusión de que las cosas tienen un principio, un desarrollo y un final. ¿Quién no está de acuerdo con eso? Bueno, el psicoanálisis no está de acuerdo con eso. Pavese, Cesare Pavese, ya murió, pero en sus libros podemos encontrar elementos que nos explican la vida actual. Ese hombre escribió: produjo una vida para mí. Produjo una vida para mí sin saber que yo iba a existir. Sin conocerme, produjo algo que no era para él, sino que era para mí. No fue Aristóteles quien me pensó, sino que soy yo, cuando nombro a Aristóteles, que doy existencia o que doy sentido material y objetivo a la producción aristotélica. No es el pasado el que produce el presente, sino que es desde el contexto actual que damos sentido a la experiencia pasada. Rompo con la cronología del tiempo y transformo el tiempo real en tiempo histórico. Y en psicoanálisis, en tiempo del inconsciente, porque el inconsciente y su tiempo tienen las características del tiempo histórico. A este tiempo del inconsciente, a este tiempo histórico, lo llamamos futuro anterior, lo que la escuela francesa llama après-coup, la escuela inglesa llama acción diferida y el materialismo dialéctico llama recurrencia. Es el mismo concepto. Se refieren al futuro anterior. Recurrencia es un tiempo tal que viene desde el futuro. Es el futuro anterior, el tiempo del inconsciente. Si seguimos una concepción lineal del tiempo, se puede llegar a decir que la historia del psicoanálisis comienza con el inconsciente de Platón, con el inconsciente de Descartes o con el inconsciente de Schopenhauer. Incluso podemos llegar a decir que la historia del psicoanálisis comienza con los primeros estudios de Freud, que realiza sobre la histeria, o con los trabajos que realiza con Breuer o con Charcot. Sin embargo, desde el punto de vista científico, desde el punto de vista histórico, el psicoanálisis comienza su existencia, la historia del psicoanálisis nace con la interpretación de los sueños en el año 1900, texto
donde Freud escribe por primera vez el concepto de inconsciente, el método psicoanalítico de interpretación y la técnica psicoanalítica de asociación libre en transferencia. Es por eso que a partir de este texto, a partir de 1900, podemos decir que todo lo que se escribió antes de este momento es precientífico desde el campo científico del psicoanálisis o forma parte de la prehistoria del psicoanálisis, incluidos los textos y trabajos que Freud escribió antes de 1900, antes de la interpretación de los sueños. Pongamos otro ejemplo. Spinoza es anterior a Feuerbach. Desde el punto de vista del tiempo cronológico, Spinoza nació y escribió, investigó antes de Feuerbach. Sin embargo, desde un punto de vista histórico y científico, Spinoza es más moderno que Feuerbach. Fue posterior a Feuerbach, porque en su pensamiento, para Feuerbach, para poder estudiar un fenómeno había que meterse dentro del fenómeno. Para poder estudiar el fenómeno religioso había que estar dentro del fenómeno religioso. Sin embargo, Spinoza tenía un pensamiento más moderno, a pesar de haber vivido antes que Feuerbach en el tiempo cronológico, en el tiempo medido por el reloj, porque Spinoza considera que para estudiar el fenómeno religioso no es necesario estar dentro del fenómeno religioso, sino que desde el campo científico se puede estudiar el fenómeno religioso. Por ejemplo, desde la geometría se puede dar cuenta del fenómeno religioso. De este modo, Spinoza es más moderno que Feuerbach. Cuando Lenin le dice a Trotsky que si hacen tal cosa con el partido serán históricos, Trotsky le dice sí, según quien lo escriba. Trotsky ya tenía el concepto de tiempo histórico y sabía que la historia no eran los hechos acontecidos, sino que se producía por aprécup, por recurrencia. Se producía escribiéndola. Algunos autores modernos consideran que el tiempo del inconsciente es el tiempo de la metáfora. Antes del psicoanálisis era claramente la metáfora la que producía un tiempo diferente al tiempo ese que se puede medir. Por eso se dice que la poesía es un instrumento de conocimiento, porque permite acceder a ese campo del saber no sabido, del saber que el sujeto sabe sin saber. Por lo tanto, el sujeto no sabe, pero la escritura sabe. Desde la concepción lineal, aristotélica y cronológica del tiempo, el hombre queda fuera del tiempo, queda excluido del tiempo. Para el psicoanálisis, sin embargo, el hombre es temporal y el lenguaje también es temporal. A ustedes les enseñaron en EGB, en BUP, en COU, en la universidad, cuando tuvieron el primer novio, la primera novia, que todo estaba pautado desde el pasado, producía un presente e iba encaminado hacia el porvenir. De esta concepción del tiempo
provienen todas las teorías psicológicas y todas las desviaciones del psicoanálisis. Parten de ese tiempo donde el pasado determina el presente y este el futuro. En el pasado está lo que ya pasó, lo que se sabe, lo que se conoce y se desconoce de lo que ya pasó. En el presente estaría lo que está siendo, lo que está pasando, y en el futuro lo que todavía no ha acontecido. Según esta concepción del tiempo, los trastornos, la enfermedad, los síntomas serían producto de lo experimentado o lo vivido en la infancia, que ha dado como resultado esa enfermedad. Según estas concepciones del tiempo, lo que habría que hacer es llevarle al paciente a recordar su pasado y una vez recordado, éste se curaría. Esa es la concepción del tiempo que maneja Freud en 1893, en 1894 y en 1895, en ese periodo precientífico o prehistórico, escritos antes de la interpretación de los sueños. Lo que se había omitido en esta concepción del tiempo filosófica anterior al psicoanálisis era que el hombre, la mujer, tienen un límite a su existencia material. El hombre es mortal. Por lo tanto, lo que se va a repetir no viene del pasado, sino que viene del futuro. La compulsión a la repetición del síntoma no viene determinada por el pasado, sino que viene determinada por el futuro. El psicoanálisis produce un tiempo tal que el síntoma y la compulsión a la repetición del síntoma se disparan desde el futuro. Desde ese límite material a la existencia del hombre es desde donde se dispara la compulsión a la repetición. Y esto a Freud le permite elaborar el instinto de muerte. Futuro anterior es el tiempo del inconsciente, el tiempo del psicoanálisis. Un tiempo que tiene la característica de no cumplir con el tiempo aristotélico. Esto nos puede llevar a una discusión teológica acerca del tiempo, puesto que encontramos diferencias en la concepción sobre el tiempo. El dios hebreo, por ejemplo, no es el tiempo. Por lo tanto, para el dios hebreo puede suceder que cosas que no sucedieron en el pasado sucedan y cosas que habiendo sucedido en el pasado se borren. Para el dios cristiano, sin embargo, Dios es el tiempo. Por lo tanto, el tiempo tiene esas características de inmutabilidad, eternidad que tiene Dios. Por lo tanto, si algo no sucedió en el pasado, no puede suceder que suceda. Y si algo sucedió en el pasado, no puede borrarse, no puede eliminarse. No es que un Dios sea más poderoso que otro, sino que cada uno de estos dioses se relaciona de manera diferente con el tiempo. El tiempo del reloj es un tiempo continuo que va de atrás hacia adelante. Esta es la concepción del tiempo que tienen Melanie Klein, la Escuela del Palo Alto y todo el conductismo que trató de rozar el psicoanálisis alguna vez. Si tengo esta concepción del tiempo, creeré que las cosas que pasaron en mi primera infancia
determinan mi presente, mi situación actual. Todos hemos estado preocupados alguna vez por el tiempo. Por ejemplo, la burguesía sabe que antes de la producción del sistema burgués, que antes de la producción del sistema capitalista, existía otro sistema, había otro sistema. Sin embargo, ahí donde ve el tiempo histórico, con el nacimiento de la sociedad burguesa, niega el tiempo histórico después de la sociedad burguesa. A partir de ese momento de producción de la sociedad burguesa, piensa el tiempo como un tiempo lineal, como un tiempo cronológico, como si la sociedad burguesa fuera a existir siempre y de la misma manera, como si la sociedad burguesa fuera el tiempo, como si esa estructuración fuera natural y ya no se fuera a producir una nueva transformación. Así, la burguesía adquiere la característica de eternidad, de hecho natural y no social, histórico o humano. Lo que ocurrió antes de la interpretación de los sueños no es el origen del psicoanálisis. El origen del psicoanálisis lo encontramos en la interpretación de los sueños, que es donde se definen por primera vez y se fundan el concepto teórico del psicoanálisis, el método y la técnica. La historia de una ciencia comienza cuando se puede definir por primera vez la estructura determinante que indica que todo lo anterior era falso. Eso sucede con la interpretación de los sueños. La teoría copernicana también produjo eso, porque viene a producir la estructura determinante que nos dice que la teoría ptolomeica, anterior a la teoría copernicana, era falsa, que lo que perciben nuestros sentidos es ilusorio, que no es el Sol el que gira alrededor de la Tierra, sino que es la Tierra la que gira alrededor del Sol. Solo que por la posición que mantiene, posición excéntrica que mantiene la Tierra con respecto al Sol y por los movimientos de rotación y traslación, nosotros experimentamos la ilusión que es el Sol el que gira alrededor de la Tierra. Es una ilusión, porque la teoría copernicana nos explica cómo es que la Tierra gira alrededor de... ¿Y cómo hacemos para soportar que la conciencia, eso que creíamos que era el centro de nuestra vida psíquica, lo más cierto, lo que nos parece más cierto, que nos transmiten nuestros sentidos, que no lo es tanto, que no es el centro de nuestra vida psíquica, que es ilusorio, que nos engaña tanto cuando percibe hacia afuera, hacia la realidad material, como cuando percibe hacia adentro? Lo que nos transmite, lo que podemos, la información a la que podemos acceder en nuestra conciencia es siempre ilusoria. Nuestro mundo real son los fenómenos determinados por la compleja malla de relaciones sociales en las que estamos inmersos. Y nuestro mundo psíquico son los fenómenos determinados por la compleja malla invisible de nuestras relaciones intersubjetivas, es decir, inconscientes. Cuando modificamos la concepción del tiempo, tenemos que modificar la concepción que tenemos de la vida anímica, que tenemos del pensamiento y que tenemos de la vida misma. De nuevo, el psicoanálisis produce una subversión, una ruptura con la manera de pensar el tiempo. No es que mi vida actual está determinada por mi pasado,
sino que está determinada por el futuro, por lo que todavía no pasó. Es decir, los hechos van a ser siempre después de ser interpretados. El pasado no existe porque el pasado se produce por interpretación. El pasado existe después de ser interpretado. Un proceso psicoanalítico va a ser una nueva escritura que se produce sobre una escritura anterior y que la transforma. Durante el proceso psicoanalítico se va a producir una nueva escritura que va a transformar esa escritura anterior que creíamos totalmente verdadera, totalmente inmodificable y que además era indeseable. La creíamos totalmente imposible de ser modificada porque era algo que ya había pasado. El psicoanálisis muestra la existencia de un pasado tan dinámico que puede ser transformado por aquello que todavía no pasó. Que el inconsciente no tiene tiempo, entonces quiere decir que el tiempo del inconsciente no es el tiempo del reloj, no es un tiempo que va desde el pasado hacia el futuro pasando por el presente. No es un tiempo continuo, sino que el tiempo del inconsciente es un tiempo discontinuo. Cuando Freud le escribe a su amigo Fliess para explicarle cómo funciona, le habla de una estructura, de un inconsciente, de un aparato psíquico estructurado por capas, donde las últimas capas son capaces de producir una sedimentación y transformar las capas anteriores. No que las viejas capas influían en la nueva estructuración, sino que las nuevas capas, por sedimentación, transformaban las capas anteriores. Recurrencia significa entonces que desde el contexto actual podemos transformar el pasado, darle un sentido, un otro sentido. Y no solo eso, sino también fijarlo como realidad objetiva. A partir de este momento, el sujeto está condenado a dos cosas: a no ser sujeto, a no ser que hable, y segunda, a no saber nada la primera vez. Va a ser la segunda vez que acontezca un hecho que tome sentido, que cobre sentido la primera vez. No es que la primera vez produzca la segunda vez, no. Es que desde la segunda vez se determina y toma sentido la primera vez. Tiempo por recurrencia, tiempo por aprécoup. Hechos no existen hasta después de ser interpretados. Es esta característica del concepto inconsciente, su tiempo, el que determina que el método del psicoanálisis deba ser, o sea, el método de interpretación-construcción, puesto que los hechos solamente van a ser después de ser interpretados. Y también el objeto teórico y el método determinarán las características de la técnica del psicoanálisis. El inconsciente no está en ningún lugar, solamente se puede llegar a él produciéndolo por interpretación. Tenemos una concepción lineal, cronológica del tiempo. Podemos pensar que aspectos de la vida real, actual del paciente, son producto de transformaciones de la historia del paciente.
Entonces podemos encontrarnos a un psicoanalista que se enfada porque el paciente interrumpe una anécdota que estaba contando y cambia a contar otra anécdota u otro hecho. O incluso un psicoanalista que le pregunta al paciente por qué dejó de contar eso, por qué no continuó su relato. La concepción del tiempo freudiana nos lleva a pensar que no existe ninguna secuencia lógica en las frases que pronuncia el paciente, en la manera en que organiza y combina las palabras y las frases. Y que la transferencia que produce el paciente en su psicoanálisis no tiene absolutamente nada que ver con las características reales del psicoanalista. La pareja del psicoanalista, en su escucha, tiene que estar la escucha poética, es decir, que cualquier palabra se puede combinar con cualquier palabra. Sin embargo, cuando el paciente asocia libremente, vemos que no es cualquier palabra la que combina con cualquier palabra. Hay frases que no puede pronunciar porque le dan asco, porque le da miedo, porque le da vergüenza. Por ejemplo, el paciente histérico o la paciente histérica, hay determinadas frases que no puede pronunciar. El neurótico obsesivo, hay una manera de combinar las palabras que se hace imposible para él. El paranoico delirante, hay una manera de organizar el lenguaje, de organizar las palabras, de combinar las frases que se le hace también imposible. Una manera particular de negarse a las posibilidades del lenguaje es el inconsciente. Aquello que nos determina como humanos es la palabra. Y el lenguaje es eso que nos permite combinar cualquier palabra con cualquier palabra. Después vemos en la clínica que esto no es así, que cada sujeto va a poder combinar unas palabras con otras y otras no. ¿Dependiendo de qué? ¿De qué va a depender? De su posición edípica, de la posición que ocupa frente a ese problema, el más grave problema al que se enfrenta el sujeto psíquico, que es el complejo de Edipo o su paso por el proceso de la humanización. Leer 1000 páginas, 2000 páginas, 3000 páginas lleva a poder pronunciar unas frases u otras. Pronunciar unas frases habiendo leído todas esas páginas, habiendo leído otros pensamientos, otros escritos. Un aumento de la pulsión que no hizo eclosión en forma de síntoma en un momento importante de la vida de un sujeto, véase la primera menstruación, la primera eyaculación, puede hacer eclosión en forma de síntoma y enfermedad en otro momento de la vida del sujeto, como por ejemplo un viaje, un cambio de ciudad, un cambio de país. Aumento el trauma externo. Es una cuestión de cantidad. Sin embargo, cuando uno se psicoanaliza, escapa al control de la cantidad. Ya no va a depender del aumento de la cantidad del instinto o del trauma, sino que va a depender de otros elementos, como por ejemplo la transferencia que se establece en el psicoanálisis, con el psicoanalista. Ahora, la pulsión, esa cantidad pulsional o de instinto, va a tener otra vía de elaboración. La pulsión de muerte, que lleva a la destrucción de la vida social de la persona, de la vida material, de sus relaciones sociales o de su vida psíquica, de su cuerpo, ahora va a encontrar una tercera vía de expresión, porque ahora se va a poder destruir el cuerpo de la transferencia, el cuerpo de esa relación que se establece con el psicoanalista en su proceso psicoanalítico.
Así es como la transferencia cura, porque el objetivo del psicoanálisis no es curar, pero cuando se establece la transferencia, el paciente puede ser que haya curado o esté prácticamente por curarse, y ahí comienza el psicoanálisis del paciente. No es que el paciente esté curado, sino que ahora está enfermo de lo que ya no es él, ni su cuerpo, sino que ahora es el cuerpo de la transferencia. Conclusiones. Si hay algo subversivo para el pensamiento filosófico y para el pensamiento común, es pensar con el tiempo del psicoanálisis. Los hechos solo existen la segunda vez. La primera vez se registran sin dejar huella en el psiquismo. Es la segunda vez la que da sentido y la que fija como realidad objetiva la primera vez. No es cuando su mamá le quitó la teta que usted sufrió su primera decepción. Ahí usted no se dio cuenta de nada. Fue después, cuando se dio cuenta que los niños pequeños toman la teta y que en algún momento su mamá les quita la teta, que usted sufrió su decepción. El tiempo cronológico ha hecho que todavía hoy el 60% de los psicoanalistas que provienen de la escuela kleiniana o sin provenir de la escuela kleiniana piensan el psicoanálisis con el tiempo cronológico y lineal, consideren que fue las experiencias de la primera infancia las que están determinando su vida actual. Para el psicoanálisis, la determinación viene del futuro y por eso maneja el tiempo futuro anterior y produce una paradoja. Precisamente lo que determina nuestro presente, nuestra actualidad, viene determinado del futuro, se dispara desde el futuro, desde algo que todavía no aconteció, que es nuestra propia muerte. Y esa es toda la falta del sujeto. En la transferencia se van a producir las frases que den sentido al pasado. No es que se modifique el pasado, sino que se modifica la sobredeterminación inconsciente. El psicoanálisis proporciona un pensamiento que lo piensa a usted mejor incluso de lo que usted mismo se piensa. Muchas gracias. Hasta aquí la clase sobre el tiempo. En la próxima clase hablaremos de lectura como producción. Les esperamos.